Ya, entramos entonces a la semana 17. Bien, estoy compartiendo pantalla un ratito, vamos a ver las diapositivas. La semana pasada vimos compatibilidad e incompatibilidad y ahora seguimos con la inferencia. Tipos de preguntas para la evaluación de la comprensión lectora sin coinferencia. Veamos. Voy a poner chat para que se vea más grande la pantalla. Ajá. Ahora sí se ve. Bien, tipos de preguntas para la evaluación de la comprensión lectora. Habilidad verbal. Semana 17. Inferencia. Ay, no, no desaparece. Creo que desaparezca estos ratitos. Cuando pongo así. Bueno, ya, no importa. Sigamos entonces. La inferencia y la lectura inferencial. La inferencia como proceso cognitivo permite que la mente humana pueda derivar conclusiones a partir de determinadas informaciones expuestas en el texto. ¿Qué le ocurre? Te confiere. ¿Qué le ocurre si está temblando, que se muere de frío? ¿No es cierto? La inferencia y la lectura inferencial. Las inferencias se emplean en la comprensión de todo tipo de texto, ya que los recursos elípticos son necesarios para asegurar la economía del lenguaje. Ahora, elíptico es la elipsis no es otra cosa que suprimir, pero que uno puede deducir, inferir, a partir de la información que se da en el texto, ¿no es cierto? Eso se llama inferencia, llegar a una conclusión después de otras premisas. Por ejemplo, ¿dónde están? Se supone que están en un restaurante. Y el otro señor, la otra figurita que pueden ustedes apreciar, miran que él hace signos de interrogación, o sea, se está preguntando, cuestionando algo. La inferencia y la lectura inferencial. Para una buena lectura es indispensable hacer inferencias adecuadas, las mismas que son posibles gracias al análisis que se hace sobre las informaciones expuestas en el texto. ¿No? Como ejemplo, acá vemos el chiquito a un niño con una lupa siguiendo unas huellas, ¿no? La inferencia y la lectura inferencial. Las inferencias cumplen dos funciones. Establecen conexiones entre el nuevo material que exhibe el texto y el conocimiento que ya existe en la memoria. Dos, cubren las lagunas en la estructura superficial y global del texto. Tipología de la inferencia. Por el número de premisas, ¿ven lo que yo les decía? Las premisas es la información o las informaciones que se dan en el texto, ¿no? Sobre la base de un enunciado. Ejemplo. El juez sentenció al acusado. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué uno le sugiere? ¿Qué podemos inferir? Ahora, puede ser que quedó liberado, como puede ser que fue a la cárcel, ¿no? Acá vemos el rostro del juez con cara de malo, ¿no? Entonces da la impresión de que sí lo sentenció a la cárcel o ustedes piensan que también lo puede haber liberado. ¿Cuál creen que es la deducción? Dice, el juez sentenció al acusado. ¿Qué creen? Antes de mirar la siguiente imagen. ¿Qué infieren, chicos? Digan cualquier respuesta. ¿Qué infieren? Acá tengo el chat al lado, así que pueden escribir. Si no quieren hablar, pueden escribir porque tengo el chat al lado. ¿Me estaría escuchando, no? ¿O no? Creo que no me escucha. ¿Escuchan? Sí se escucha, profesora. Usted nomás sigan, sí se escucha. Ah, ya, Que porque los alumnos no responden. pero yo le dije que escriba y ni siquiera quieren escribir. Ya. Bueno, chicos, entonces, por el número de premisas, inferencia indirecta consiste en desencadenar una conclusión sobre la base de un enunciado. Ejemplo, el juez sentenció al acusado, entonces la sentencia fue favorable para la víctima. Podría ser, ves, acá fue favorable, podría ver, que es lo que yo les decía. Tipología de inferencias, ¿no? Por el número de premisas, inferencia indirecta consiste en colegir una conclusión a partir de un análisis de dos o más enunciados.
Los alumnos que resolvieron sus prácticas aprobaron la evaluación continua. Juan y María no desarrollaron ninguna práctica. Por lo tanto, obviamente no aprobaron, ¿no? Se supone. ¿Ves? Por el número de premisas. La inferencia indirecta consiste en colegir una conclusión a partir de un análisis de dos o más enunciados. Ejemplo, los alumnos que resolvieron sus prácticas aprobaron la evaluación continua. Juan y María no desarrollaron ninguna práctica. Entonces, Juan y María no aprobaron la evaluación continua. Tipología de la inferencia. Por el vínculo entre las premisas y la conclusión, inferencia deductiva, consiste en obtener una conclusión sobre la base de las leyes estrictas de la lógica. Es decir, las premisas garantizan plenamente a la conclusión. En este tipo de inferencia, la conclusión ya está contenida solo que de un modo implícito en las premisas consideradas en conjunto. Ejemplo, todos los organismos vivos están compuestos por células. Las plantas son organismos vivos importantes en el planeta Tierra. En efecto, inferencia deductiva, las plantas están compuestas por células, ¿no es cierto? Consiste en obtener una conclusión sobre la base de leyes estrictas de lógica, es decir, las premisas garantizan plenamente la conclusión. En este tipo de inferencias, la conclusión ya está contenida solo que de un modo implícito en las premisas consideradas en conjunto. Por lo tanto, en el ejercicio anterior, todos los organismos vivos están compuestos por células. Las plantas son organismos vivos. Importante, en consecuencia, en efecto, deducción, las plantas están compuestas por células. Bien, tipología de la inferencia. Un ratito. Bien, tipología de la inferencia. Por el vínculo entre las premisas y la conclusión, la inferencia inductiva, chicos, a diferencia de la deducción, la inducción no es un razonamiento concluyente, es decir, se pretende solo que las premisas apoyen o justifiquen la conclusión en cierto grado. La verdad de las premisas solo hace probable la conclusión. Ejemplo, Pablo es romano y es católico. Juan es romano y es católico. Felipe es romano y católico. Por consiguiente, todos son católicos y romanos. ¿No es cierto? Veamos. Ah, los romanos son católicos. Ya. Por el vínculo de premisas y la conclusión, inferencia inductiva, a diferencia de los deducción, la inducción no es un razonamiento concluyente, es decir, se pretende solo que las premisas apoyen o justifiquen la conclusión en cierto grado. La verdad de las premisas solo hace probable la conclusión. Pablo es romano y es católico. Juan es romano y es católico. Felipe es romano y es católico. Claro, todos los romanos son católicos, ¿está bien? Actividades. Según Gramsci, bueno, hay que leer este texto y resolver las preguntas, ¿correcto? ¿Ya? Entonces les doy 3 minutos para que lo lean, por favor.
Bien, entonces vamos a ver las preguntas. Actividades. Se infiere que el sentido etimológico de ideología es A. Se ampara en la noción de Gramsci sobre dicha palabra. Refiere a un sistema de ideas, más no una sola idea. Señala la forma compleja de las sociedades actuales. Es imposible determinar debido a su complejidad. Se basa en el axioma el todo es mayor que sus partes. 2. Se infiere que no todas las personas son ideologías y no solo profesionales. ¿Están de acuerdo con la idea de Gramsci? ¿Pueden expresar qué ideología defienden? ¿Llegan a materializar su ideología teórica? ¿Se interesan por las diferentes ideologías? ¿Cuál es la clave? Sería en la primera pregunta 2. Se infiere que no todas las personas son ideólogas, sino solo profesionales, solo los profesionales. B. ¿Están de acuerdo con la idea de Gramsci? ¿Pueden expresar qué ideología defienden? ¿Qué ideología defienden? ¿Llegan a materializar su ideología teórica? ¿Se interesan por las diferentes ideologías? En la primera la B y en la 2 la D. Huanca Baitawari, Timoteo. A ver, vamos a ver. En la primera B refiere a un sistema de ideas más no es una sola idea. Y en la 2 la D a su ideología teórica. Veamos. Yes. Muy bien, Timoteo. Huanca. Has acertado correctamente las dos alternativas. Gracias, gracias, gracias. Vamos a dejar de compartir y ahora entramos a nuestra separata número 17 de hoy. Veamos. 17, esta. Ajá. Estoy compartiendo, ¿correcto? Ahora vamos a la separata. Bien, entonces estamos con el tema de la inferencia, ¿correcto? Bien, toda conclusión supone premisas. Esas premisas o son evidentes por sí mismas y no tienen necesidad de demostración, o bien no pueden ser establecidas más que apoyándose en otras proposiciones. Y como no se podría remontar hasta el infinito toda ciencia deductiva y la geometría en particular, debe descansar sobre un cierto número de axiomas indemostrables. Todos los tratados de geometría comienzan pues con el enunciado de esos axiomas y la mayoría de los tratados enuncian explícitamente tres. Primero, por dos puntos no puede pasar más que una recta. Segundo, la línea recta es el camino más corto entre un punto y otro. Tercero, por un punto no se puede hacer pasar más que una paralela a una recta dada. Durante mucho tiempo, tenemos el texto A. Es un texto dialéctico. Durante mucho tiempo se ha intentado en vano demostrar igualmente el tercer axioma, conocido con el nombre del postulado de Euclides. Por fin, al comienzo del siglo y más o menos al mismo tiempo, dos sabios, un ruso y un húngaro, Lobachevsky y Bolyai, establecieron de manera irrefutable que dicha demostración es imposible y si fuera posible deducir el postulado de Euclides de los otros axiomas, sucedería evidentemente que negando el postulado y admitiendo los otros axiomas, seríamos conducidos a consecuencias contradictorias. Sería pues imposible basar en tales premisas una geometría coherente. Precisamente es eso lo que ha hecho Lobachevsky, supone el principio que por un punto se pueden trazar varias paralelas a una recta dada y conserva, por otra parte, todos los demás axiomas de Euclides. De estas hipótesis se deduce que una serie de teoremas en las cuales es imposible encontrar contradicción alguna y construye una geometría
cuya lógica impecable nace a la geometría euclidiana. Eh, Ese sería el texto A. Texto B. Y luego vienen ya 4 preguntas. Y ya este viene con 5, 4. Este ya viene con 5. Son de ejemplos, ¿no? Bien. Bien, imaginemos a un mundo poblado únicamente por seres carentes de espesor. Mientras estamos dispuestos a hacer hipótesis, no nos cuesta nada dotar de razonamiento a esos seres y creerlos capaces de construir una geometría. En este caso, ciertamente no atribuirán el espacio más que 2 dimensiones. Pero supongamos que ahora esos animales imaginables, aún permaneciendo siempre carentes de espesor, tengan la forma de una figura esférica, y no de una figura plana y estén todos sobre una misma esfera, sin poder alejarse de ella. ¿Qué geometría podrían construir? En primer lugar, es evidente que no se atribuirán al espacio más que 2 dimensiones, lo que desempeñará para ellos el papel de la recta. Será el camino más corto del punto de otra superficie esférica, es decir, un arco de círculo máximo. En una palabra, su geometría será la geometría esférica. Lo que llamarán espacio será esa superficie esférica de la que no pueden salir, sobre la cual ocurren todos los fenómenos que pueden conocer. Su espacio será pues sin límites, ya que sobre una esfera se puede ir siempre adelante sin detenerse nunca, y además será finito. Y no se encontrará jamás el extremo, pero sí podrá dar la vuelta. Y bien, la geometría de Riemann es la geometría esférica extendida a las 3 dimensiones. Para construirla, el matemático alemán ha debido arrojar por la borda no solamente el postulado de Euclides, sino también el primer axioma: por 2 puntos no los puede hacer pasar más que una recta. Una recta. Ya. Sobre una esfera por 2 puntos dados no se puede en general hacer más que un círculo máximo, pero hay una excepción. Si los 2 puntos dados son diametralmente opuestos, se puede hacer pasar por estos 2 puntos infinitos círculos máximos. Entonces, por favor, yo le pido que lean, yo ya lo leí en voz alta, el texto A y B, y yo les pido darle una leída más en silencio y responder a las preguntas, ¿ok? 5 minutos.
Bien, entonces, primera pregunta. Se infiere que de la geometría de Lobachevsky, al no tener el espacio límite sin ser a la vez finito, A, una posible contradicción, B, que faltan algunos axiomas, C, una equivalente a la euclidiana, D, que las geometrías son iguales, E, un proceso deductivo incorrecto. ¿Cuál sería la clave? La clave sería la A. ¿Por qué? Porque la contradicción solo es el lenguaje, por lo tanto, si se diera en este plano sería posible una contradicción. Pregunta 2. Se infiere que entre el primer postulado de Euclides y el de Lobachevsky existe una contradicción. A ver, no, perdón. Se infiere que el término, estoy mal. Se infiere que el término principio tiene el significado contextual de axioma, inicio, origen, causa o teorema. La clave sería axioma, ¿correcto? ¿Por qué? Porque reemplazando el término principio por axioma, el enunciado tiene el mismo significado. Pregunta 3. Se infiere que el primer postulado de Euclides. Ajá. Pasa que se han corrido los números en la de... El primer postulado de Euclides y la de Lobachevsky existe una contradicción, tautología, conjunción, falsación o verificación. La clave nuevamente es la A, es decir, un axioma. ¿No es cierto? No, en este caso sería, sí, pues la A, contradicción. ¿Por qué? Porque entre el primer axioma de Euclides y el axioma de Lobachevsky se produce uniéndolos por una conjunción, una contradicción. Contradicción. Pregunta 4. Se infiere que al eliminar el primer y tercer axioma de la geometría euclidiana, A, en el primero la recta es un arco y un tercero no existen paralelas. B, los sistemas de geometría actualmente existentes son incoherentes. C, el sistema axiomático de Euclides sigue siendo válido y consistente. D, la lógica proposicional para reducir los teoremas resulta insuficiente. E, el mundo carente de estos teoremas es claramente bidimensional. En la 4 sería nuevamente la A. ¿Por qué? Porque se refiere a la geometría de Riemann, que al eliminar el primer y tercer axioma, se infiere el primero que es un arco y el tercero pasa en infinitos círculos si los dos puntos son opuestos. Pregunta 5. Se infiere que las geometrías de Lobachevsky y Riemann, A, los teoremas de ambas geometrías son diferentes. Los teoremas son iguales al cambiar el tercer axioma. Solo comparten un axioma y ambas son incoherentes. El espacio es el mismo como en las geometrías euclidianas. En ambas geometrías los teoremas deducidos son iguales. La clave nuevamente sería la A. Los teoremas de ambas geometrías son diferentes. ¿Por qué? Porque al tener el tercer axioma diferente en ambas geometrías,
se deducen teoremas diferentes. Bien, ahora nos vamos a la sección 2, nuevamente un texto de 4 preguntas, pero que son 5 para ustedes. Y Lucianit, perdón, y entonces ahora vamos a trabajar el siguiente texto. La sección 2 acabamos de ver de las geometrías. La sección 2, bien, tiene 4 preguntas, les doy 5 minutos para resolverlo. 6 minutos.
Entonces, primera pregunta. La idea principal está relacionada con el contenido empírico, y lógico de una teoría. B. Tarski y su clase de consecuencia de la teoría. C. La absurda idea del contenido empírico de una ley. D. El contenido informativo y su incompatibilidad. E. La regla de transitividad del contenido lógico. ¿Cuál sería la clave? La clave sería la A, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la idea principal se expresa en el primer párrafo y es desarrollada en todo el texto. Pregunta 2. El enunciado, el contenido informativo, es una teoría, el contenido informativo de una teoría es el conjunto de enunciados incompatibles con la teoría. Se infiere que el significado contextual de incompatible es contradictorio, contrario, incongruente, subcontrario o indecidible. La clave sería contradictorio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque un enunciado incompatible, de acuerdo con el texto, se puede reemplazar por contradictorio. Pregunta 3. ¿Es compatible sostener que a un incremento de la fuerza lógica hay un decremento informativo? B. Exista equivalencia entre el contenido lógico y el contenido informativo. C. Existe una correspondencia entre el contenido lógico y el empírico. D. La lógica puede aclarar la relevancia de una teoría y ley científica. E. La consecuencia lógica son los enunciados deducidos de una ley. En la pregunta 3, la clave es la P. Existe una equivalencia entre el contenido lógico y el contenido informativo. ¿Por qué? Porque las dos ideas son intuitivamente diferentes y con una correspondencia de 1 a 1 casi equivalentes. Pregunta 4. Se puede deducir que en las ciencias empíricas unas teorías son mejores que otras porque sus leyes A. no permiten deducir enunciados existenciales, B. carecen de contenido lógico empírico, C. son mejores y con mayor contenido lógico, D. tienen un mayor contenido empírico y no lógico, E. tienen diferente contenido informativo. La clave en la 4 sería la E. Tienen diferente contenido informativo. ¿Por qué? Porque unas teorías son mejores que otras porque tienen mayor contenido empírico. Y por último, pregunta 5. Si la teoría de la evolución no pudiera predecir la aparición de una nueva especie, A. La regla de transitividad la validaría. Sería igual a cualquier enunciado. Carecería de contenido ilógico. ¿Serían equivalentes lo lógico y empírico? D. ¿Serían equivalentes lo lógico y empírico? E. ¿Sería absurda la idea del contenido lógico? En la pregunta 5, la clave sería la C, ¿no? Carecería de... ¿Por qué? Porque una teoría tiene contenido lógico, siendo esta la clase de consecuencia que se deriva de una teoría. Muy bien, hemos terminado entonces. Ahora vamos a un texto nuevamente dialéctico con 5 preguntas, ¿ya? Así que por favor les pido leer. No, no es un texto dialéctico. A ver, es un texto normal, ¿ya? Normal. Entonces, van a leer y resolver este texto. ¿Ok? Les doy 6 minutos para resolver.
Bien, pregunta 1, ¿no? Entonces, la idea principal está relacionada o trata, estamos en la separata, a ver, texto B, ¿no? Mm. ¿Cuál estábamos viendo, chicos? ¿Ah? Ya me confundí. Contradictorio de Aristóteles, ¿no? Jóvenes, ¿cuál estábamos viendo? ¿El texto A y B de Aristóteles? Sí, profesor. Ah, ya, ya. Ok, estaba confundida. Que todos dicen A y B, que me mareé. Ya, entonces texto A y B. Ya, perfecto. Entonces, la idea principal trata A, de la predicción en la física y las condiciones iniciales. B, de la caída de los cuerpos y su aumento de velocidad. Del movimiento y colisión, o sea, choque de los cuerpos masivos. De la predicción en la física de Aristóteles y Descartes. O de la evolución del sistema de condiciones, del sistema y las condiciones iniciales. ¿Cuál sería la clave en la 1? En la 1 la clave La D. sería la D. Sí, profesor. Claro, efectivamente. ¿Por qué? Porque en Aristóteles hay ausencia de predicciones cuantitativas porque desconoce los hechos. Diferente de la física cartesiana o de Descartes, donde las leyes y las condiciones iniciales permiten las predicciones. ¿Correcto? Bien, en ese caso la respuesta es la D. 2. En el texto B, las condiciones iniciales tienen el significado de hechos, eventos, episodios, acontecimientos, hipótesis. ¿Cuál sería la clave? La D. No. ¿Cuál sería la clave? En la 2. La clave sería pues la A, hechos. Las condiciones iniciales describen al estado del sistema y en conjunción con las leyes establecen cómo el sistema evolucionará, pero sin conjunto concreto de condiciones iniciales, su evolución no puede ser especificada. Pregunta 3. Pregunta 3. ¿Es incompatible sostener que en la física del movimiento Aristóteles A, sus principios estaban en contradicción con los hechos? B, las predicciones eran medibles y cuantitativas? C, su física del aplicable a personas que a objetos inanimados? E, ¿dominó el pensamiento occidental por más de 2000 años? La B. En la pregunta 3, ¿la B o D? La B. No, la B. Las predicciones eran medibles y cuantitativas, sí, porque las predicciones no existían en la física de Aristóteles y no tuvo la necesidad de la predicción. 4. Se infiere que en la física cartesiana, para la predicción son imprescindibles, ¿qué cosa? Las leyes y condiciones iniciales, que los cuerpos estén colisionando,
que los cuerpos carezcan de mente, el espacio y el tiempo en el sistema, o las condiciones iniciales y los hechos. ¿Cuál sería la clave aquí? En la 4. La A. Correcto, joven. Con las leyes y condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque con un conjunto de condiciones iniciales, las leyes de la naturaleza establecen cómo el sistema evolucionará. Por lo tanto, ambas son necesarias para la predicción. Muy bien. Y por último, pregunta 5. Si la física de Aristóteles hubiera tomado en cuenta las leyes y condiciones iniciales, A, sus principios seguirían manteniendo su atractivo. La explicación ad hoc ocultaría las contradicciones. Sus predicciones se hubieran deducido del sistema. Describirían mejor el movimiento de las personas. Y los cuerpos en movimiento tendrían cuerpo y mente. ¿Cuál sería la clave? La D. La D. No. ¿Cuál sería la clave, chicos? ¿Cuál sería la clave? 100. ¿Cuál sería la clave, chicos? A, B, C o D. ¿Cuál sería la clave? Un ratito, chicos, un momentito, ¿ya? Ya, estábamos entonces en la pregunta. ¿Qué pregunta era? ¿La 4 o la 5? Habíamos dicho, chicos, ¿en qué pregunta estamos? Pregunta 5, profesora. Ah, ya la 5. Ya. Si la física de Aristóteles, vamos a ver, hubiera tomado en cuenta las leyes y condiciones iniciales, A, sus principios seguirían manteniendo su atractivo. La explicación ad hoc ocultaría las contradicciones. Sus predicciones se hubieran deducido del sistema. Describirían mejor el movimiento de las personas. O los cuerpos en movimiento tendrían cuerpo y mente. ¿Cuál sería la clave? En la 5. Jóvenes.
Hola, Timoteo, Huanca, Maitawari. ¿Cuál sería la clave, chicos? La ¿La A. C? No. Si la física, es una pregunta hipotética, ¿no? Es una pregunta de extrapolación. Si la física, sí, la física usted hubiera tomado en cuenta las leyes y condiciones iniciales, como lo hizo la física cartesiana, ¿qué hubiese sucedido? La respuesta sería la C. Sus predicciones se hubieran deducido del sistema. ¿Por qué? Porque solo las leyes y las condiciones iniciales no permiten la predicción y como el sistema evolucionará en el tiempo, ¿no? Bien, ahora sí tenemos un texto dialéctico con 5 preguntas, con 5. ¿Por qué me ha salido así? A ver, 1, 2, 3, 4. No sé por qué se han corrido los números. Ya, pero son 5 preguntas. Y luego nos pasa el texto en inglés, que hoy tampoco tiene traducción. When I was in a total support, the people shipped the role, maybe it was Paris or Prague. Ok, bien. Entonces, por favor, tienen 7 minutos a 8 para resolver este texto, porque es un texto dialéctico, ¿ok?
Bien, vamos a ver entonces el texto. A ver, chicos. Entonces es la separata. El texto. Bien, primera pregunta. La idea principal trata sobre A. La matemática y los números construibles en el intuicionismo. B. El empleo indiscriminado del principio del tercer excluso. C. La imposibilidad de probar que lo construido es construible. D. El principio de la constructividad y el valor de los números. E. La prueba en las matemáticas clásicas y el intuicionismo. La E. Y yes, muy bien, Timoteo. La prueba de las matemáticas clásicas y el intuitivismo. Intuicionismo. ¿Por qué? Porque en el intuicionismo se prueba que si un número tiene tal propiedad, puede construirse, y en las matemáticas clásicas la prueba por el absurdo no es construible. Muy bien. Pregunta 2. El término prueba que aparece en los dos textos se puede reemplazar por creación, inducción, abducción, deducción o construcción. Deducción. No. El término prueba que aparece en los dos textos se puede reemplazar por... ustedes dijeron deducción, ¿correcto? Sí, profesor. No, sí, claro, sí, también. Claro, porque el término prueba se puede reemplazar adecuadamente por el término deducción, permitiendo que los enunciados no cambien de significado. Muy bien. Pregunta 3. Se deduce... No, perdón. Es incompatible... Ay, qué... No entiendo. Y la pregunta 3... es que se ha corrido el número ya acá. Es incompatible sostener que el principio del tercio excluido... Así es. A. Su utilidad es despreciable en el intuicionismo. B. En el intuicionismo su utilización lleva a paradojas. C. Garantiza la validez en la prueba por el absurdo. D. En las matemáticas clásicas lleva una contradicción. O E. Sus enunciados no pueden ser ambos verdaderos. La D. Yes. Claro, porque el principio del tercio excluido permite demostrar por el absurdo la existencia de un número con determinada propiedad, es decir, la D. 4. Se deduce que el uso del principio del tercio excluido en las matemáticas clásicas y el intuicionismo tienen diferentes aplicaciones. No, sería pregunta 4, ¿no? Estoy mal por mi número. 4. Se deduce que el uso del principio, estoy bien, es el tercio excluido en las matemáticas clásicas y el intuicionismo,
A, ¿tienen diferentes aplicaciones? B, ¿tienen el mismo significado? C, ¿elimina las contradicciones? D, ¿permite construir los números? E, ¿justifica la prueba por el absurdo? En la 4 la clave sería La la A. yes. Tiene diferentes aplicaciones. ¿Por qué? Porque las matemáticas clásicas justifican la prueba válida por el absurdo y en el intuicionismo está prohibida por la aparición de paradojas. Y por último, 5. Si se careciera del principio del tercio excluido en las matemáticas clásicas y el intuicionismo tienen diferentes aplicaciones, tienen el mismo significado, elimina las contradicciones. Estoy en la... Ay, me equivoqué otra vez. No, las respuestas... A ver, acabamos de resolver... ¿Qué pregunta nos toca? Me María otra vez, que la numeración se me ha corrido en mí. ¿Cuál es La la...? pregunta 5, la última, profesora. Ah, ya, la anterior ya la resolvimos, ¿no? Sí. Justifica la prueba, ya, sí, tienes razón. Ya, entonces la pregunta es así. Si se careciera del principio del tercio excluido de las matemáticas clásicas, ya, ahora sí. A, la prueba se basaría en el principio de constructividad. B, sería imposible la prueba o demostración por el absurdo. C, las paradojas aparecerían en la matemática intuicionista. D, todos los números serían pasibles de poder construirse. O E, los números construibles llevarían a contradicciones. Ya, ahora sí. La Entonces A. yes, no. A ver por qué. La A. Claro, la prueba se basaría, no, creo que es la B, porque solo es posible la prueba de reducción al absurdo por el principio del tercio excluido. Entonces, sería imposible la prueba de demostración por el absurdo. ¿Ya? Es la B. La B. Bien, ahora sí vamos al texto en inglés. Ok, now, when I was a naturalist on board the Beagle, a ship of the Royal Navy, I was very surprised by certain facts about the distribution of organic being living in South America and the geological relationships between the present and past inhabitants of that continent. Cuando yo era naturalista a bordo del Beagle, un barco de la Marina Real, yo estaba muy sorprendido por ciertos hechos o factores de la distribución del orgánico, de los seres orgánicos que habitaban en Sudamérica y las relaciones geológicas entre el presente y los habitantes del pasado de ese continente. These facts, as will be seen in the last chapters of this volume, seem to throw some light on the origin of the species, and that Mr. and Mistress as a real greatest philosopher has called it. Ok, estos hechos pudieron mostrar en los capítulos de este volumen parecer arrojar algo de luz sobre el origen de las especies. That mystery of mysteries, as one of the greatest philosophers has called it. El misterio de los misterios, el que uno de los grandes filósofos lo ha llamado. El misterio de los misterios. On my return to the fatherland, it occurred to me, obviamente estamos hablando de quién, el origen de las especies. ¿Quién escribió? A ver si saben. The Origin of Species. Chicos, ustedes deben saber quién escribió El origen de las especies, el conocido personaje. ¿Ah? ¿Cómo que no saben? Charles Darwin, pues. Charles Darwin Walsh. Ok, bien.
En mi retorno a las tierras lejanas que me ocurrió en 1837, that perhaps something of these questions might be elucidated by patiently accumulating and reflecting upon all sorts of facts, which might perhaps have some bearing upon it. Ok. Esto ocurrió en las tierras lejanas, me ocurrió a mí en 1837, que quizás algo de estas interrogantes podrían ser aclaradas acumulando una paciencia y reflejando todos los apoyos, toda clase de hechos, lo que quizás pudieron tener algún inicio. Después, after 5 years' work, I indulged in a speculative discourse of the subject and real sound brief notes. This I enlarged in 1844 to form a sketch of the conclusions, which then seemed to be probable, or from this period to today's day, I have steadily pursued the same object. Ok. Después de 5 años de trabajo, yo indulgué en un discurso especulativo sobre el sujeto, sobre el tema, y dibujé algunas breves notas, y esto se ensanchó, se agrandó en 1844 en una forma de un esquema de conclusiones, el cual parecía ser probable desde el periodo hasta hoy día. Y estuve steadily, what's mean steadily? I don't remember this word. Esa parte. Continuamente, allá, steadily, yo estuve constantemente persiguiendo el mismo objeto. I hope might be pardoned for entering into these personal details, noted to show that I have not been hasty and arrogant at the decision. My work is now in 1859, nearly finished, but it still take me many years to complete it. In my health is very from robust. From robust. I have been urged to publish this summary. I have been especially moved to do so by the fact that Mr. Wallace, who is at the present studying the natural history of the Malay archipelago, has arrived at almost exactly the same general conclusions as a whole about the origin of the species. Ok, entonces mi trabajo ahora, en 1859, cerca ya de su finalización, yo he tenido todavía que llegar a una decisión. En detalles personales. No, me había salteado algunas líneas atrás. Yo espero, no, él había perseguido el mismo objetivo. Después de same object, yo espero haber perdonado, I may be pardoned, de ingresar a todos estos detalles personales y ahora mostrar que no he estado harto en llegar a una decisión. Mi trabajo ahora, en 1859, cerca de finalizarlo, me ha tomado muchos años para completarlo. Y mi salud está muy lejos de ser robusta. Quiere decir que está todavía ya en años, ¿no? I have been urged to publish this summary. Yo estaba urgido de publicar este resumen y yo he encontrado especialmente motivado a hacerlo por el hecho que el señor Mr. Wallace, que al presente estudia la historia natural del archipiélago de Malaya, ha llegado at almost exactly the same general conclusion, ha llegado exactamente a la misma conclusiones generales, las cuales sostengo acerca del origen de las especies. Quiere decir que el otro investigador, ¿no? Como el señor Wallace, también había estado trabajando en lo mismo que, obviamente, Charles Darwin. Entonces, vayamos a la primera pregunta. The main theme of the text is, el principal tema del texto es, the Malay Archipelago, el archipiélago de Malaya, Navigation on the Beagle, la navegación del Beagle, la B, The Voyage of a Naturalist,
El viaje de un naturista, The Life of Wallace and Darwin, La vida de Wallace y Darwin, o El origen de las especies, o The Origin of Species. Obviamente que hay una concluyente respuesta. What is A, B, C, D, or E? D. Of course, porque este trabajo, el que está relatando es Charles Darwin. Yes, porque el principal tema se refiere al origen de las especies y cómo Darwin concebía, ¿no?, en las costas de Sudamérica y tanto como Wallace en el archipiélago de Malaya. Estaban haciendo como que un trabajo similar. Number two. The main idea is related to the origin of the species and la principal idea relacionada al origen de las especies y el rompimiento de la salud, el que ¿cómo sería en español? Descabrajamiento, no. Ay, no me sale la palabra en español. Bueno, la debilitada salud de Darwin, pero breakdown es como que sí tiene sentido debilitada, pero resquebrajada, diríamos, ¿ya? La resquebrajada salud de Darwin, la presentación hecha solo por Wallace, the presentation made only by Wallace, the Darwin's voyage aboard the Beagle, el viaje de Darwin a bordo del Beagle, is discovered by Wallace and Darwin, su descubrimiento por Wallace y Darwin, o the passage of the Beagle through South America, o el pasaje del Beagle a través de Sudamérica. What is the correct answer here? Sí, esa misma, Timoteo. A, B, C, D, or E. Lo dice el texto. ¿Cuál es la clave acá? Es muy clara también. Chicos. Timoteo, ¿cuál sería la clave aquí? La principal idea relacionada al origen de las especies y el la debilidad de la enfermedad de Darwin, la presentación hecha solo por Wallace, el viaje de Darwin a bordo del Beagle, el descubrimiento por Wallace y Darwin, o un pasaje del Beagle, de la nave, del barco, a través de Sudamérica. Ese no es el tema, no es la E, definitivamente. ¿Cuál es? A, B, C, D. A. D. A. No, el tema principal relacionado al origen de las especies es la salud de Darwin. No, él dice que él empezó su investigación a una edad ya mayor, pero eso no quiere decir que el tema principal de este extracto que acabamos de leer es sobre la salud de Charles Darwin. ¿Cuál es la idea principal? ¿Está relacionado con qué? Está diciéndote la pregunta con relación D. al origen de las especies. ¿Cuál? La D. Claro, porque ambos se están investigando. Uno a través de América del Sur y el señor Wallace, que era otro naturista, lo hacía en el archipiélago de Malay, ¿no es cierto? Ok, obviamente la D. Number 3. It is incompatible with the text to affirm that. Ahora vamos a una pregunta de incompatibilidad. Es incompatible afirmar que after 5 years of reflections, Darwin wrote a brief notes. Después de 5 años de reflexiones, Darwin escribió breves notas. Y Darwin and Wallace are discoverers of the original species. Darwin y Wallace son descubridores del origen de las especies. Wallace studied the origin of fishes in the Malay Archipelago. Algo que es cierto, por lo tanto no es incompatible porque sí se dice en el texto. Darwin discovered the origin of species in South America. Or the origin of species, Darwin descubre el origen de las especies en Sudamérica y the origin of species and its discovery is the work of Darwin. ¿Cuál es la clave?
chicos? Hola, Timoteo. A. No, incompatible. Después de 5 años, efectivamente, de reflexiones, Darwin escribió breves notas. Eso es verdadero, por lo tanto no es incompatible. Darwin y Wallace son descubridores, también es compatible. Me quedan 3 alternativas. Wallace estudió el origen de las especies y en el archipiélago malay, también es verdadero. Me quedan 2, que una de ellas es incompatible. ¿Cuál es? Darwin discovered the origin of species in South America, o the origin of species and its discovery is the work of Darwin. La E es incompatible porque no se le puede atribuir toda la investigación solo a Darwin, porque Darwin y Wallace fueron los investigadores, los descubridores, entonces es incompatible porque dice the origin of species and its discovery is the work of Darwin. Te está afirmando que es el trabajo de Darwin. No solo es el trabajo de Darwin, sino también el trabajo de Wallace, que llegaron a la misma conclusión. ¿Estamos de acuerdo? Yes. La clave es la E. Number 4. From the text, we can infer that only Darwin was sure about the origin of the species after. Del texto podemos inferir que solo Darwin estaba seguro del origen de las especies después de more than 20 years of work, después de 20 años de trabajo. His voyage about Beagle, su viaje a bordo del Beagle, su encuentro con Wallace, meeting Wallace, travel in South America, su viaje a través de Sudamérica, o del bosquejo of the sketch made in 1844, o un borrador o un sketch hecho en 1844. What is the correct answer here? A, B, C, D, or E? D. No. A. Gabriela, A. Gabriela, yes. Claro, porque después de 5 años de viaje especulativa acerca del origen de la especie, y en 1844 él pareció escribir algo, notas breves, y ya en 1859 él publicó su resumen y lo presentó junto con Wallace. Por lo tanto, más de 20 años le llegó a hacer ese trabajo. Yes. Y number 5. If Darwin had not traveled along the coast of South America, si Darwin no hubiese viajado a lo largo o a través de las costas de Sudamérica, he would have been sure that discovery origin of the species. Él hubiese estado seguro del descubrimiento del origen de las especies. His work would have been presented and published before 1859. Su trabajo hubiese sido presentado y publicado antes de 1859. His health would not have been broken by the 5-year voyage. Su salud se hubiese visto quebrada por los 5 años de viaje. Ah, ya. Broken, ¿no? ¿Cómo era la palabra que no podía decir en español? Ya me acordé ahora. Broken, quebrada, y lo otro sea resquebrajada. Ese era el que quería decir. O sea, la traducción de breakdown, ese es resquebrajada. Breakdown, romperse, resquebrajarse. Ese es el término en español. Ya, eso es lo que quería. Que yo soy maniática de la traducción. No literal, pero al menos en el sentido más cercano. Ok, ya, estábamos leyendo las alternativas. His health had not been broken. Okay, D. He would not have had insights into the real species. Él no habría tenido insights, could be insights. What's mean insights? Conocimiento, ya. He would not have, él no hubiese tenido conocimientos dentro del origen de las especies. Y por último,
He would not have written that highly probably 1844 sketch y probablemente no hubiese escrito el borrador en 1844. What is the correct answer here? A, B, C, D, or E? ¿Cuál sería la clave? D. He could not have insights into the origin of species. No habría tenido. ¿Qué les había dicho que era insights? Ah, ya me olvidé. El origen de las especies. No hubiese estado seguro, creo, ¿no? No hubiese tenido conocimiento. Insights, conocimiento del origen de las especies. Muy bien. Entonces, chicos, solo me resta decirles esto. Desearles éxitos. Nos estamos viendo pronto, la próxima semana. Felices fiestas. No es de fiestas patrias porque no encuentro si acá hay un emoticón. Bien, les deseo lo mejor. Gracias, chicos. La otra semana tenemos una semana de descanso y hasta otra oportunidad. Gracias. Acá quería buscar pero no sé cómo se busca de fiestas patrias. Si hay acá, no hay. Quería mandarles un emoticón. Bueno, no entiendo cómo es esto. Pero en todo caso, muchas gracias. ¿Se puede buscar? ¿Ustedes tienen? Bueno, que pasen bonito con sus respectivas familias. Ay, pero no sé cómo buscar. No, no hay. No sé cómo se busca eso. No, no sé. Por eso le mandé ese general. Bien, gracias chicos, me despido. Ya tienen otra clase. Gracias, nos vemos. Bye. Hasta luego. Hasta luego. No hay aplausos hoy día, caballo. No hay corazones. Chao. Gracias, Gabriel. Ya, bye.